Hola, soy José Ignacio Subiri y os doy la bienvenida a este vídeo de presentación de la asignatura de Investigación de Mercados. Con el presente vídeo pretendemos dar una visión de la investigación de mercados en toda su generalidad, de forma que vosotros, los alumnos, tengáis una visión de conjunto y holística de las principales técnicas y herramientas de la investigación comercial antes de entrar en la dinámica del aula virtual. A continuación haremos un breve recorrido conceptual con algunos ejemplos de lo que es nuestro objeto de estudio. Y es que, en definitiva, la investigación comercial no es otra cosa que aquel proceso de obtención y búsqueda de información necesaria para la toma de decisiones de marketing. Pero la investigación de mercados tiene que seguir una secuencia o fases preestablecidas. Esto es, básicamente, para que las conclusiones que obtengamos con dicha información sean claras y objetivas. El primero de los pasos sería el de la formulación del problema. Tenemos que acotar clara y concisamente cuál es la pregunta a la que le queremos dar respuesta con la investigación. En segundo lugar, tendremos que hacer el diseño de dicha investigación, es decir, cuáles serán las técnicas y herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, más adecuadas para el problema que hemos identificado en el punto 1. A continuación, en el punto 3, tenemos que pasar a la fase de trabajo de campo, es decir, la obtención de información y el tratamiento de datos, tabulación, etc. A continuación, tendríamos que hacer el análisis de esa información y la interpretación de resultados. Si hemos utilizado técnicas cualitativas, necesitaremos hacer una interpretación en cierta forma subjetiva de la información obtenida. Sin embargo, si hemos hecho uso de técnicas cuantitativas, tendremos que hacer uso del análisis de datos multivariante de forma que las conclusiones que extraigamos sean extrapolables a la población en general. Y al final, el informe de resultados y conclusiones que nos permita dar una respuesta clara y concisa a la problemática planteada en el primer punto. En dos palabras, veamos cuáles son las características de la investigación comercial como proceso y, al mismo tiempo, de la información que nos aporta dicho proceso investigador. Y es que el proceso de investigación comercial tiene que ser sistemático, objetivo, informativo y orientado a la toma de decisiones de marketing. Y, al mismo tiempo, esa información que nos da el proceso de investigación comercial tiene que ser fiable, homogénea, actual y pertinente. Fiable sobre todo con respecto a las fuentes y tratamiento que damos de los datos obtenidos y al mismo tiempo actual para que no haya desfase entre la información obtenida en el proceso y el momento de la toma de decisiones de marketing. Es importante conocer cuáles son las distintas fuentes de información que utilizaremos para la obtención de los datos en el proceso de investigación comercial. Las fuentes de información en este esquema veremos que son principalmente primarias y secundarias. Empezaremos por las fuentes de información secundaria porque son aquellas más disponibles y menos costosas en el proceso de investigación comercial. Empezaremos, por tanto, con las fuentes secundarias que al mismo tiempo pueden ser internas y externas. Las fuentes secundarias internas son información que ya tenemos disponible dentro de la propia empresa. Son datos sobre ventas, contratos de cliente, incluso las cifras que arrojan márgenes y los propios balances o estados financieros de la empresa. Por otro lado, la información secundaria externa es aquella que nos viene dada por publicaciones, estadísticas, informes de ministerios, universidades, etc. Es decir, la información secundaria está disponible, ya sea gratuitamente o pagando, pero que no la recogemos de forma específica para la problemática que queremos investigar. A continuación, una vez estudiadas las fuentes de información secundaria, si queremos afinar y dar con datos específicos para nuestra problemática de investigación, haremos uso de las fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria se clasifican dependiendo de las técnicas que utilicemos. Pueden ser técnicas cualitativas o cuantitativas. Una fuente de información primaria basada en técnicas cualitativas hace uso de herramientas como la reunión de grupos o focus group, entrevistas en profundidad, técnicas proyectivas, etc. Es decir, son herramientas que, si bien no tienen un tratamiento estadístico o cuantitativo, nos proporcionan datos fiables, aunque la interpretación pueda ser en cierta forma subjetiva. Y las fuentes primarias de información basadas en técnicas cuantitativas hacen uso de herramientas como la encuesta, experimentos o la propia observación.
Visto el esquema anterior con todas las fuentes de información, a continuación estudiaremos las fuentes secundarias, tanto externas como internas, con algunos ejemplos. ¿Qué son las fuentes secundarias externas? Son fuentes exteriores a la empresa que suministran información o análisis sistemáticos del entorno, competencia, sucesos importantes en el mercado de referencia y que la empresa ya tiene disponible, está a su disposición. Esta información no ha sido elaborada de forma específica para nuestra problemática de investigación, sino que ya existe y podemos acudir al mercado de forma gratuita o de pago para la obtención de dicha información. Pongamos un claro ejemplo de lo que podría ser una fuente secundaria externa. En este esquema, con el mapa de España, de Iberinform representa el porcentaje de impagados que pueden tener las empresas por comunidades autónomas. En esta fuente secundaria externa de crédito y caución viene a decirnos que Baleares, Andalucía, La Rioja o Asturias contienen empresas con mayor probabilidad de impagos en los próximos 12 meses. Sin embargo, comunidades como Madrid, País Vasco, La Rioja o Navarra tienen unas empresas con menor probabilidad de impagados en los próximos 12 meses. Para el ejemplo que estamos exponiendo, ¿de qué nos sirve esta información? Supongamos una entidad financiera que quiere abordar una campaña de financiación a empresas y que tiene que establecer los objetivos para sus distintas oficinas bancarias. Si atendemos al presente informe, podríamos establecer esos objetivos teniendo en cuenta el riesgo que hay de impagados en las empresas de esas comunidades, de forma que de todo el presupuesto para la financiación a empresas podemos establecer un presupuesto mayor para las comunidades autónomas con menor riesgo de impago y un presupuesto menor para la campaña de financiación en aquellas comunidades autónomas que tienen empresas con alta probabilidad de impagados. Visto el ejemplo anterior de fuente secundaria externa, podremos decir que la fuente secundaria externa tiene una serie de ventajas y de desventajas. Las ventajas principalmente son tres: la disponibilidad de dicha información, el bajo coste de la misma y la facilidad de recopilación porque es información ya existente. Como desventaja podríamos decir que esa información es genérica, es decir, que no ha sido específicamente recogida para nuestra problemática a investigar. Y al mismo tiempo tenemos que, a veces, cuestionarnos la fiabilidad de dicha información, ya que los datos es necesario discernir sobre la fuente o sobre la veracidad de los mismos. De forma paralela a las fuentes secundarias externas está la fuente secundaria interna, que es la información que ya está disponible dentro de la propia empresa. Esta información es la más fácil de obtener y al mismo tiempo es gratuita porque ya disponemos de ella dentro de la propia organización. La fuente secundaria interna es fiable porque ha sido elaborada dentro de nuestra propia compañía. Al mismo tiempo es gratuita, es objetiva y es retroalimentada, porque continuamente estamos actualizando en nuestras bases de datos esa información. ¿Cómo obtener los datos internos? Pueden provenir de contratos del cliente con la empresa, la propia actividad de la empresa o dentro de su sector, la relación que mantengamos con los clientes, que en esa relación, en ese feedback, nos van dando información relativa a sus intereses personales, posiciones, etcétera, quejas, reclamaciones, sugerencias y acciones específicas que podamos abordar para obtención de esos datos. Pongamos un ejemplo de la importancia que tiene la fuente secundaria interna. Pongamos el ejemplo del CRM de un banco. El CRM de un banco nos aporta información interna en base a contratos de los clientes, el poder adquisitivo de los mismos, en qué clase se pueden agrupar, características sociodemográficas, culturales, etcétera, también sobre su situación laboral o el endeudamiento que tienen nuestros clientes. Si nos fijamos en este ejemplo, el CRM del banco, que aborda todas las características de cada cliente en particular, nos permitirá tomar decisiones, por ejemplo, si darle o no un préstamo, o si es viable o no concederle una hipoteca. En definitiva, la información interna es básica para la toma de decisiones de marketing. A diferencia de las fuentes secundarias de información que están disponibles en la propia empresa, las fuentes primarias de información es información que tenemos que recoger de forma específica para nuestro objeto de estudio.
Las fuentes primarias de información se pueden clasificar según el tipo de técnicas que empleemos en la recogida de información. Pueden ser cualitativas o técnicas cuantitativas. Las técnicas o herramientas cualitativas se basan sobre todo en dinámicas de grupos o focus groups, entrevistas en profundidad o técnicas proyectivas. Sin embargo, las técnicas de información primaria basadas en herramientas cuantitativas se realizan a través de cuestionarios, experimentos o la propia observación. Hagamos un pequeño ejercicio de distinción entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, a través de las siguientes frases. Las muestras no son representativas ni extrapolables a la población en general. Esto sería una característica propia de la investigación cualitativa. Si decimos que la información que se obtiene se realiza a través de cuestionarios plenamente estructurados, estaríamos hablando entonces de investigación cuantitativa. Si utilizamos procedimientos de muestreo probabilístico y, por tanto, podemos calcular estadísticamente los errores de la investigación, esto es una característica clara de la investigación cuantitativa. Por otro lado, si la información obtenida sirve como paso previo preliminar para generar posibles hipótesis en el diseño de otros estudios, estaríamos hablando claramente de investigación cualitativa. Es decir, nos abre la veda el camino hacia la posterior investigación cuantitativa que nos va a hacer recoger datos específicos, objetivos y cuantificables de lo que sería una posterior investigación. Si decimos que las conclusiones dependen de las habilidades interpretativas del analista, estaríamos en cierta forma haciendo referencia a un juicio crítico o subjetivo que es más propio de la investigación cualitativa. Y por último, si se trata de una investigación que se caracteriza por ser muy costosa, esto es más propio de la investigación cuantitativa. En síntesis, ¿cuáles son las características básicas de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa estudia fenómenos que no son observables directamente. También utiliza muestras reducidas del universo a estudiar. Utiliza técnicas no estructuradas para la obtención de la información. Es inductiva. Es flexible. Utiliza métodos de análisis psicológicos. La información cualitativa considera a los sujetos de investigación desde una perspectiva holística, en su conjunto. Los resultados cualitativos explican el porqué de una situación con profundidad, aunque los resultados no sean en sí cuantificables o extrapolables. Y por último, el análisis e interpretación de la información cualitativa es, en cierta forma, complejo y subjetivo. Las principales ventajas de las técnicas cualitativas son, sobre todo, su simplicidad y la rapidez en la obtención de la información. Sin embargo, como desventajas, cabe destacar la imposibilidad de la extrapolación de los resultados por su no representatividad estadística y, al mismo tiempo, su carácter, en cierta forma, subjetivo y la posibilidad de manipulación de los datos. Veamos algunas aplicaciones de las técnicas de investigación cualitativa. Principalmente nos sirve, por ejemplo, para el diseño estético de un producto, coches, envases, etc. También para dilucidar sobre los servicios de valor añadido que podemos incluir con respecto a la atención al cliente, servicios postventa, soporte, etc. También con respecto a las propias funcionalidades del producto o servicio, cuáles serían las características técnicas que demanda el mercado o incluso para desarrollos posteriores o posteriores versiones de un mismo producto o servicio. También nos sirve la investigación cualitativa para tomar decisiones sobre los distintos elementos del mix de marketing, el propio producto, el precio, la política de distribución o incluso el tono ejecucional de las campañas de comunicación. Y por último, la investigación cualitativa es muy útil para los controles de calidad, encuestas de satisfacción de nuestros clientes, etc. Veamos a continuación cómo se desarrolla realmente tanto una dinámica de grupos como una entrevista en profundidad. Bueno, buenas tardes a todas. Ante todo, daros las gracias por estar aquí en esta dinámica de grupos. La finalidad de estar aquí es, sobre todo, dilucidar cuáles son las características básicas de un nuevo producto que queremos lanzar al mercado. Una crema para una mujer, pues eso, actual, de unos 30 a 50 años,
y que expreséis vuestra opinión, libre, de forma que expreséis cuáles son las características que consideráis básicas para un producto de este tipo. Si os parece, comenzamos. Yo, como os decía, considero importante que sea una crema que no deja brillos, que no sea grasa, porque tienes que ver durante todo el día y eso al final del día se nota. Sí, hombre, desde luego que sí. Esto es importante, aunque yo también añadiría que tenga un efecto lifting, que nos deje la piel tensa. Sí. Es importante. Sí, y además yo creo que si nos da un puntito de color, que por la mañana tenemos muy poquito tiempo para maquillarnos y tal, y de una pasada lo hacemos todo, pues ya sería ideal. Fenomenal. Perfecto. En síntesis, así entonces, un poco... Pues que no te deje brillos, que tenga un efecto lifting y que te dé un poquito de color que pueda suplir un poco el maquillaje. Fenomenal. Muy bien, si os parece, la siguiente pregunta que vamos a plantear... Así es. Sí. ¿Y cuáles son tus motivaciones principales que te llevan a hacer uso de este servicio así de medicina estética, cirugía estética? ¿Qué es lo que te motiva fundamentalmente para ello? Fundamentalmente, Nacho, ya sabes que yo trabajo de cara al público y bueno, es un requisito indispensable para poder ejercer mi trabajo, el estar en las condiciones más óptimas. Aparte, pues es una sensación que me aporta seguridad, ¿no? El saber que yo voy a estar bien cuidada, que voy a optar por un servicio que me va a aportar esa sensación de bienestar y de seguridad en el trabajo, es fundamental. Dentro de lo que es el servicio en sí de usuario de una clínica de medicina estética, de cirugía estética, ¿cuáles son los elementos que consideras básicos para un usuario de estas características? Bueno, como te comenté anteriormente, yo espero de vosotros profesionalidad, principalmente. Es decir, que tengáis un equipo preparado, formado, actualizado en las últimas innovaciones en cuanto a recursos, en cuanto a material y luego pues el tener cerca a un profesional, es decir, que yo pueda, en el momento en el que tenga algún tipo de duda, poder acudir, poder ponerme en contacto con el médico, que me sugiera, que me dé también ese apoyo emocional que creo que es necesario para ese tipo de intervenciones. Previo a la cirugía, entiendo. Sí, sí, previo y post cirugía, ¿no? Pues porque me imagino que una vez que ya se ha realizado la cirugía, pues tienes un proceso de adaptación, ¿no? Y claro, tu imagen, aunque sea mínimo, pues siempre hay un cambio, ¿no? También es verdad que el cuerpo reacciona ante una operación quirúrgica, con lo cual los primeros días no voy a estar como yo esperaba estar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es fundamental el apoyo también psicológico de vuestro equipo y eso es algo que para mí es sumamente importante, igual que la confidencialidad, evidentemente, ¿no? El saber que queda entre nosotros y que eso no se va a divulgar, porque ya sabes, por mi profesión la imagen pública está ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos, evidentemente, a guardar la confidencialidad de todos los entrevistados y esto con la finalidad de mejorar siempre el servicio bueno, en este caso nosotros como investigadores, para mejorar el servicio de esta empresa médica. Muchísimas gracias. Dentro de las técnicas cuantitativas para la recogida de información, la principal herramienta con la que contamos es el cuestionario. En el diseño de cuestionarios, los principales elementos que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. La definición del objetivo, esto es, ¿qué queremos medir? Las hipótesis o variables a observar, esto es, ¿qué es lo que tenemos que medir? También hacer una guía del cuestionario, es decir, dilucidar cómo lo vamos a medir. A su vez, la planificación, es decir, el tipo de preguntas, categorías, números, orden y opciones. La elaboración del propio cuestionario, es decir, la redacción de las preguntas. Y, en último lugar, la realización de un juicio crítico, que es adecuar las preguntas a los objetivos de investigación. En síntesis, hagamos una comparación entre las técnicas cualitativas y cuantitativas. Los métodos cualitativos pueden ser directos o indirectos y se caracterizan principalmente porque la muestra no es representativa de la población en general, aporta datos cualitativos o en cierta forma subjetivos, pero que son al mismo tiempo datos ricos y profundos, que no son susceptibles de tratamiento estadístico y cuenta con una interpretación que depende de las habilidades del analista en cierta forma subjetiva.
Sin embargo, las técnicas cuantitativas de recogida de información vistas hasta ahora se caracterizan principalmente porque sí son representativas de la población en general, nos aportan datos cuantificables, que son, por tanto, datos sólidos, susceptibles de tratamiento estadístico y, por tanto, esa información da lugar a una interpretación objetiva. En conclusión, para tomar decisiones de marketing, primeramente hay que conocer e informarse, y este es el núcleo de la investigación de mercados. Os invito a participar activamente en los foros de debate y a continuar con la dinámica de actividades del aula virtual. Bienvenidos a esta asignatura.